Achraf Hakimi podría ser la gran solución que Florentino Pérez estaba buscando. Soy Nilsson. Y sinceramente, cuando analizo el mercado actual, encuentro muy pocos perfiles tan completos como el de Hakimi. Porque cuando escuché que Achraf Hakimi vuelve a aparecer relacionado con el Real Madrid, no pensé únicamente en un fichaje. Pensé en una historia inacabada. Y sobre todo pensé en una necesidad que el club tiene actualmente y que cada día parece más evidente. La realidad es que el Real Madrid se encuentra ante un momento importante en la construcción de su defensa. Durante muchos años Dani Carvajal fue una garantía absoluta en el lateral derecho. No importaba la competición. Carvajal siempre aparecía cuando el equipo lo necesitaba. Y precisamente por eso su salida deja una huella enorme. Cuando un jugador permanece tantos años defendiendo una camiseta, termina convirtiéndose en algo más que un futbolista. Se convierte en un símbolo. Se convierte en una referencia para el vestuario. Se convierte en una figura que representa perfectamente los valores del club. Por eso encontrar un sustituto nunca iba a ser sencillo. No basta con fichar a alguien que ocupe su posición. Hay que encontrar a alguien capaz de ofrecer rendimiento inmediato, personalidad competitiva y mentalidad ganadora. Lo primero que me gusta de esta operación es que hablamos de un jugador que no necesitaría adaptación emocional al Real Madrid. Y eso tiene muchísimo valor. Estamos acostumbrados a hablar constantemente de adaptación táctica, adaptación física o adaptación cultural. Pero existe otro aspecto igual de importante: la adaptación a la presión. No todos los futbolistas son capaces de soportar lo que supone vestir esta camiseta. No todos los jugadores reaccionan bien cuando 80.000 personas esperan la victoria cada fin de semana. No todos soportan la presión mediática que existe alrededor del club más grande del mundo. Hakimi ya conoce todo eso. Conoce Valdebebas. Conoce el escudo. Conoce la exigencia. Conoce la cultura competitiva del madridismo. Y eso le proporciona una ventaja enorme respecto a cualquier otro candidato. Además, estamos hablando de un futbolista que ha crecido muchísimo desde que abandonó el club. Muchos jugadores salen del Real Madrid buscando oportunidades y terminan desapareciendo poco a poco del primer nivel europeo. Con Hakimi ocurrió exactamente lo contrario. Cada paso de su carrera sirvió para fortalecerlo. En Alemania demostró su capacidad ofensiva. En Italia evolucionó tácticamente. Y en Francia terminó consolidándose como uno de los laterales más determinantes del panorama internacional. Por eso me parece tan interesante la situación actual. Porque el Madrid ya no estaría observando a una promesa. Estaría observando a un jugador completamente formado. A un futbolista que ha acumulado experiencia en distintos campeonatos. A un profesional acostumbrado a disputar partidos de máxima exigencia. Y cuando un club aspira a ganar la Champions League, esas experiencias importan muchísimo. Hay otro detalle que me parece especialmente relevante: la velocidad. Vivimos en una época donde cada vez más equipos intentan atacar los espacios con rapidez brutal. Los extremos son más rápidos. Las transiciones son más rápidas. Las contras son más rápidas. Y para sobrevivir en ese contexto necesitas defensores capaces de responder físicamente. Hakimi pertenece precisamente a esa categoría. Puede recorrer toda la banda durante 90 minutos. Puede incorporarse al ataque. Puede regresar para defender. Puede ofrecer amplitud. Puede generar superioridades. Y puede hacerlo manteniendo una intensidad altísima. Eso convierte a cualquier equipo en una amenaza constante. De hecho, cuando imagino a determinados futbolistas del Real Madrid compartiendo banda con Hakimi, las posibilidades son enormes. Porque no estamos hablando únicamente de un lateral que cumple funciones defensivas. Estamos hablando de un arma ofensiva. Estamos hablando de un jugador que obliga al rival a modificar constantemente sus mecanismos de cobertura. Y eso genera espacios. Genera dudas. Genera ventajas. Precisamente las ventajas que suelen decidir las grandes eliminatorias europeas. Ahora bien, hay algo que hace esta historia todavía más interesante. Y es la reacción que podría provocar en París. Porque seamos sinceros. Si existe un club que odia perder protagonismo frente al Real Madrid, ese es el PSG. Durante años intentaron construir una imagen de superpotencia capaz de competir directamente con el Madrid por los mejores jugadores, por la atención mediática y por el dominio del fútbol europeo. Han invertido cantidades gigantescas. Han reunido estrellas. Han protagonizado portadas. Pero cuando llega la hora de hablar de historia, de tradición y de grandeza continental, la comparación sigue siendo muy complicada para ellos.
Y eso es algo que duele. Por eso me resulta imposible no sonreír cuando imagino cómo reaccionaría la directiva parisina ante una posible ofensiva madridista por uno de sus futbolistas más importantes. Porque perder a Hakimi no sería únicamente una cuestión deportiva. Sería también una cuestión simbólica. Sería reconocer que el atractivo del Real Madrid continúa estando por encima de cualquier proyecto construido a base de millones. Y esa es precisamente la razón por la que el PSG intentará cerrar todas las puertas posibles. Porque saben perfectamente lo que representa a este jugador. Saben perfectamente lo que aporta. Y saben perfectamente el mensaje que enviaría una operación de este tipo al resto del fútbol europeo. Pero cuanto más complicada parece una operación, más interesante suele resultar para Florentino Pérez. Y aquí es donde la historia empieza a ponerse realmente fascinante. Porque cuando uno analiza la situación actual del Real Madrid, descubre que Hakimi podría aportar mucho más de lo que parece a simple vista. Y algunas de esas ventajas podrían cambiar completamente la forma en que el club afronta los próximos años. Si has llegado hasta aquí, quiero que me dejes tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Achraf Hakimi es el heredero ideal de Dani Carvajal? ¿Harías un esfuerzo importante para traerlo de vuelta al Santiago Bernabéu? Te leo porque en la siguiente parte vamos a entrar en los aspectos más profundos de esta posible operación y en por qué podría convertirse en uno de los movimientos más importantes del mercado. Y precisamente ahí es donde esta historia empieza a volverse todavía más interesante. Porque una cosa es hablar de Achraf Hakimi como un gran lateral derecho. Y otra muy distinta es entender todo lo que podría cambiar dentro del Real Madrid si algún día esta operación terminara convirtiéndose en realidad. Sinceramente, creo que muchos aficionados están observando únicamente la superficie del asunto. Ven un lateral. Ven una posible sustitución para Dani Carvajal. Ven una solución para una posición concreta. Pero yo veo algo más. Veo un futbolista capaz de transformar dinámicas enteras dentro del equipo. Y eso es lo que realmente me ilusiona. Porque cuando analizo las plantillas que han dominado Europa durante los últimos años, encuentro un elemento común. Todas tenían laterales capaces de marcar diferencias. No simples defensores. No jugadores limitados a cerrar espacios. Estoy hablando de auténticas armas ofensivas. Futbolistas capaces de convertir una situación aparentemente normal en una jugada de peligro. Y Hakimi pertenece exactamente a esa categoría. Imaginad por un momento lo que supondría tener constantemente una amenaza de ese nivel por la banda derecha. Los rivales no podrían concentrar toda su atención sobre las estrellas ofensivas. Tendrían que vigilar también las incorporaciones del lateral. Tendrían que ajustar coberturas. Tendrían que modificar movimientos defensivos. Y cada ajuste genera espacios. Cada duda genera oportunidades. Cada desequilibrio genera ventajas. Por eso considero que estamos hablando de mucho más que un simple reemplazo. Estamos hablando de una pieza que podría elevar el potencial ofensivo del equipo. Además, existe algo que me parece fundamental: la experiencia competitiva. Hakimi ya no es aquel joven prometedor que salió del Real Madrid buscando minutos. Ahora es un futbolista consolidado. Ha disputado eliminatorias europeas. Ha jugado finales. Ha convivido con la presión mediática constante. Ha sido protagonista en algunos de los escenarios más exigentes del continente. Y esa madurez tiene un valor enorme. Porque el Madrid no necesita proyectos a largo plazo en esa posición. Necesita rendimiento. Necesita seguridad. Necesita garantías. Y Hakimi ofrece precisamente eso. Hay otro aspecto que me gusta especialmente: su mentalidad. Porque cuando uno observa su trayectoria encuentra algo muy interesante. Nunca se conformó. Nunca eligió el camino fácil. Nunca permitió que las dificultades frenaran su crecimiento. Y ese tipo de carácter suele funcionar muy bien en el Real Madrid. Aquí los jugadores conviven permanentemente con la exigencia. Cada temporada se exige ganar. Cada partido se analiza al detalle. Cada error genera debate. No todos están preparados para soportar esa presión. Hakimi sí lo está. Y por eso sigo pensando que su regreso tendría muchísimo sentido. Pero permíteme que diga algo más. Algo que seguramente no gustará demasiado en París. Durante años el PSG ha intentado convencer al mundo de que puede competir con el Real Madrid en todos los terrenos. En fichajes. En imagen. En prestigio. En influencia. Sin embargo, la realidad suele ser bastante diferente.
Porque cuando un futbolista tiene la posibilidad de formar parte de la historia del Real Madrid, la conversación cambia completamente. Y eso es precisamente lo que convierte esta posibilidad en algo tan incómodo para el PSG. No estamos hablando simplemente de perder un jugador. Estamos hablando de perder un símbolo. Estamos hablando de entregar a un futbolista formado en la cantera madridista que terminó convirtiéndose en estrella mundial. Y sinceramente, entiendo perfectamente por qué en París intentarían evitarlo a toda costa. Porque el mensaje sería devastador. Sería una demostración más de que algunos clubes pueden comprar talento. Pero muy pocos pueden generar el atractivo histórico que tiene el Real Madrid. Y eso no se compra. Eso se construye durante décadas. Eso se construye levantando copas de Europa. Eso se construye creando leyendas. Eso se construye siendo el club más grande del mundo. Por eso Florentino Pérez siempre juega una partida diferente. Mientras otros piensan en la próxima portada, él suele pensar en la próxima década. Y cuando analizo esta posible operación, veo precisamente esa lógica. No sería únicamente un fichaje para cubrir una necesidad inmediata. Sería una inversión en calidad. Sería una inversión en experiencia. Sería una inversión en competitividad. Sería una inversión en futuro. Además, no podemos olvidar algo importante. La defensa del Real Madrid podría experimentar cambios significativos en los próximos años. Las dudas sobre la continuidad de algunos jugadores siguen existiendo. Las exigencias físicas del calendario son cada vez mayores. Y la profundidad de plantilla se ha convertido en un factor decisivo para ganar títulos. Por eso resulta tan importante incorporar perfiles capaces de ofrecer múltiples soluciones. Y pocos futbolistas reúnen tantas características positivas como Hakimi. Velocidad, experiencia, versatilidad, mentalidad competitiva, conocimiento del club, capacidad ofensiva, madurez, personalidad. Cuanto más analizo la situación, más difícil me resulta encontrar argumentos en contra. Evidentemente no será una operación sencilla. Evidentemente el PSG intentará resistirse. Evidentemente habría obstáculos importantes. Pero si algo ha demostrado Florentino Pérez a lo largo de su trayectoria, es que nunca deja de explorar oportunidades cuando considera que pueden beneficiar al Real Madrid. Y precisamente por eso esta historia merece toda nuestra atención. Porque quizá estamos observando algo más que un simple rumor de mercado. Quizá estamos observando el inicio de una posibilidad que puede crecer con el paso de los meses. Y sinceramente, si me preguntáis mi opinión personal, yo lo tengo bastante claro. Si existiera una oportunidad real de recuperar a Achraf Hakimi, yo haría todo lo posible para traerlo de vuelta al Santiago Bernabéu. Porque no todos los días aparece en el mercado un jugador que combina talento, experiencia, identidad madridista y capacidad para marcar diferencias en los partidos importantes. Ahora quiero conocer vuestra opinión. ¿Creéis que Hakimi es el heredero ideal de Dani Carvajal? ¿Pensáis que Florentino debería intentar esta operación incluso sabiendo que el PSG pondrá todas las dificultades posibles? Os leo en los comentarios porque siempre es interesante conocer la opinión del madridismo. Y antes de marcharte, asegúrate de dejar tu like si quieres que el Real Madrid siga incorporando jugadores con ADN ganador. Eso ayuda muchísimo al canal y permite que más madridistas encuentren nuestros vídeos. Además, haz clic ahora en la noticia que está apareciendo en pantalla porque acabamos de publicar una información que puede cambiar por completo el próximo mercado de fichajes del Real Madrid. Créeme, si te interesa el futuro del club, no te la puedes perder.